Ok. Déjenme, yo coloco aquí esto que funcionaron. Ok. Bueno, para el día de hoy, entonces, hoy tenemos nuestra cuarta sesión, donde prácticamente terminaríamos de desarrollar los dos temas que constituyen este módulo. Vamos a mirar algo sobre manejo y tratamiento de subproductos ya de una manera más directa, porque ustedes saben que uno de los principales objetivos pues, que se perseguía con el desarrollo del módulo era, de cierta manera, poder identificar todas aquellas alternativas que nos permitiesen incorporarle un valor agregado importante a todos esos subproductos que se generan de este proceso de beneficio como tal del café. Entonces, el objetivo hoy básicamente es ese, revisar principalmente cuáles han sido esos métodos de manejo y tratamiento que hasta el momento se han llevado a cabo o se llevan a cabo en muchos lugares de nuestro país y mirar cuáles son esas nuevas alternativas emergentes que hoy en día, gracias a todas esas nuevas tecnologías que nos ofrece el sector de alimentos, pues se han podido adaptar de una manera, digamos que bastante importante para poder identificar en todos estos subproductos nuevas alternativas, nuevas opciones. Aquí desde que iniciamos la sesión, pues estuvimos hablando de pronto ahí de varias alternativas. Cuando revisamos el tema de la caracterización de los subproductos del café, hicimos mención a varios componentes importantes en cuanto al valor como tal representan estos subproductos. Cuando vimos la parte de los componentes, de los potenciales usos y de aquellas moléculas de interés a partir de estas caracterizaciones, pues también allí se pudieron identificar algunos componentes bastante importantes, ¿ok? Bastante importantes para lo que como tal nosotros eh, pretendíamos con el desarrollo como tal del módulo. Entonces la idea de hoy es ya de cierta manera entrar a detallar de manera un poquito más específica cómo son estos manejos, estos tratamientos, cuáles son esas tecnologías que se pueden involucrar, eh, básicamente para que ustedes tengan en el radar, ¿ok? Y dentro de un contexto, digamos que de lo que hay ahora, cuáles son esas opciones que se podrían utilizar para, vuelvo y repito, darle un aprovechamiento mucho más integral a todos estos subproductos. Y ya finalmente, pues terminaremos con un tema, hablamos, unos conceptos aquí generales sobre cuáles son esas oportunidades que hoy en día estos subproductos podrían tener en unos mercados pues tan emergentes y tan cambiantes como lo que estamos viviendo actualmente, donde muchas de las tendencias que hoy en día de consumo hay se podrían amoldar de una manera directa con muchos productos que se podrían derivar de todos estos subproductos que nos arroja el beneficio como tal del café. Les recuerdo entonces que el próximo jueves yo me estaría conectando nuevamente, pero ya para que miremos la parte ya de desarrollo de los entregables que están establecidos para este módulo. La idea entonces es que las dudas que tengan, la manera de cómo abordarlas y obviamente todo el apoyo que les pueda brindar para hacer una tarea y sobre todo que nos quede un referente eh, con relación al módulo, pues, de tal manera que pueda ser un material que más adelante ustedes lo puedan tener como referencia para las diferentes actividades, proyectos en los que se encuentren como tal involucrados. Antes de comenzar con esta parte del manejo y tratamiento de los subproductos, quiero complementar algo del último tema que estuvimos revisando con relación a fermentación. Básicamente fueron dos preguntas que me plantearon. Pues una de ellas fue una pregunta que me planteó don Roberto, lástima que no lo veo hoy por acá, y algo que también estuvimos hablando puntualmente sobre el tema de las fermentaciones propiamente. Voy a devolverme. Bueno, cuando estábamos en la última sesión,
Cuando hablábamos de fermentación, yo les comentaba de que, bueno, la fermentación es una etapa crucial precisamente para el desarrollo de todas esas características sensoriales que como tal uno quiere alcanzar al final en esa famosa taza. Entonces, todo el manejo, todo el control, pero sobre todo todo el seguimiento que se le haga a esta etapa de fermentación, obviamente va a ser crucial para esa calidad que posteriormente nosotros queremos alcanzar. Entonces, hacía referencia a que hoy en día, bueno, primero que todo, esta fermentación en la gran mayoría de los casos se lleva de manera natural como consecuencia de esa flora microbiana que el mucílago como tal y la pulpa tienen, en este caso específico el mucílago, donde se destacan algunas levaduras, algunas bacterias ácido lácticas que son las responsables pues, de generar todas esas notas características propias que hasta este punto se pueden percibir en lo que llevamos del proceso beneficio hasta allí. Entonces, les comentaba de que hoy en día se han desarrollado varios procesos que involucran agentes que inducen de cierta manera a acelerar en cierta forma estos procesos de fermentación. En este caso, pues estamos hablando de unas levaduras que comercialmente ya se pueden conseguir y también de unos preparados enzimáticos. Estos elementos o estos agentes de cierta manera nos pueden ayudar a tener un mayor control de la fermentación, pero sobre todo a obtener compuestos específicos para darle un perfil de aroma y de sabor como tal al café que estamos produciendo. Entonces quería básicamente referenciarles esta parte, ¿ok? Básicamente estos preparados enzimáticos comerciales que hoy en día se pueden identificar en el mercado son a base de enzimas que se obtienen inclusivemente del manejo de los subproductos, como se los voy a mencionar ahora más adelante. Entonces, aquí yo les cito algunas referencias comerciales de algunas marcas de preparados enzimáticos que se pueden encontrar en el mercado y que de hecho algunos de ellos han sido objeto de evaluación por parte de Cenicafé, como este último, el Cinimucil. Por ahí hay algunos en la bibliografía, en la web, podemos encontrar algunos estudios que ya se han adelantado en Cenicafé ya hace algunos años validando este tipo de enzimas, precisamente viendo el efecto que como tal estas tienen para con los procesos controlados de fermentación. Aquí les traje a colación unos resultados de un estudio de estos tantos estudios que se han estado realizando, sobre todo acá en el plano local, que de cierta manera es uno de los escenarios que más nos interesan a nosotros y que generalmente siempre buscamos como tomar de referencia. En esta tabla que les estoy presentando aquí, pueden ustedes visualizar los resultados en cuanto al porcentaje de remoción de mucílago, ¿ok? En dos tratamientos. En una fermentación natural propiamente, como es lo que en general se acostumbra, y una fermentación mediante el uso de estos preparados enzimáticos como tal. En este estudio que hicieron estos señores, básicamente evaluaron esta referencia. Entonces, aquí pueden ustedes apreciar de que el acortamiento en el tiempo es significativo. En 3 horas, según este estudio, lo que lograron en 3 horas fue casi el mismo porcentaje de remoción de mucílago que se logra después de máximo 48 horas, ¿ok? En un proceso de fermentación natural. Hoy en día, esto es uno de los elementos cruciales que se emplea mucho en todo este tema de la fermentación controlada. La fermentación controlada es un estudio perdón, es una técnica pues, que en los últimos años se ha venido trabajando mucho. Vuelvo y repito, aquí a nivel nacional, pues ya hay muchos estudios que se han llegado a desarrollar en torno a ella, precisamente tratando de buscar, digamos que una velocidad de fermentación mucho más rápido y disminuir todos esos tiempos que en la mayoría de los casos, si no se da un control adecuado de ello y de todas esas variables que están incidiendo allí,
vamos a tener una afectación importante al final cuando ya obtengamos pues el producto de interés que nos interesa a nosotros, pues que en este caso es el, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Estos preparados enzimáticos, profe, son básicamente para acelerar procesos de fermentación, no es para mejorar, digamos, sabores. Regáleme un segundo y yo le doy entrada por aquí a don Roberto. Bueno, digamos que de una manera directa, ¿ok? De una forma directa, tiene una incidencia principalmente sobre, regáleme un segundo. Don Roberto, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, usted me escucha, ingeniero, Sí, sí lo escucho, don Roberto. Lo escucho lejos, pero lo escucho. muy amable, de todas maneras. Ok, perfecto. Bueno, respondiendo a la pregunta de don Hernán, digamos que el efecto directo de estos preparados enzimáticos, la variable respuesta allí directa, digamos que es el tiempo, porque es el que me va a marcar a mí de pronto la pauta eh, de tiempo en el que yo voy a alcanzar uno de los principales objetivos, que es la remoción del mucílago. Pero recuerden que, digamos que hay una relación estrecha ahí con ello, porque en la medida en que eso se va dando, en la medida en que eso se va, en que ese proceso de fermentación se va dando, se van desarrollando todos esos compuestos de interés que al final son los que nosotros buscamos desarrollar para alcanzar, pues obviamente, las características sensoriales que requieren. En los estudios que hacen o en los estudios que hasta el momento han planteado de eso, como les digo, miden principalmente ese porcentaje de remoción de mucílago en el tiempo, pero hay algunos estudios en los que de manera complementaria pues han llegado a establecer algunas fracciones volátiles o algunos componentes de interés ahí en el mucílago como tal. De hecho, la diapositiva que viene, se los voy a mostrar. Obviamente que la formación de todas estas fracciones y de estos componentes volátiles van a tener un balance que va a estar muy asociado entonces ya a ese control que nosotros hagamos de temperatura para que cuando incida en el tiempo nos proporcione a nosotros el espacio suficiente para poder alcanzar en un determinado porcentaje esos volátiles que al final son los que nos interesan. Bueno, en primera medida la remoción del mucílago, pero esos volátiles que al final necesitamos que queden allí para que construyan ese perfil de calidad sensorial que es lo que necesitamos. ¿Ok, don Hernán? Sí, gracias. Algunos estudios, don Hernán, algunos estudios complementan. Es decir, hay estudios que han llegado a realizar hasta el momento en los que utilizan estos preparados enzimáticos y inoculan determinados microorganismos o determinadas levaduras ya en el sustrato con el fin precisamente de buscar ese equilibrio en cuanto a los diferentes componentes que como tal se quieran obtener ya para darle la categoría al final al café de especial, superior, etcétera. ¿Ok? Obviamente que a eso va a estar asociado otra serie de variables que son las que hablábamos el jueves anterior, que son si el sistema es abierto o cerrado, que si hay agitación o es estático, que si es en sólido o sumergido. Bueno, estas variables entonces de entrada en un análisis o en un estudio que se haga a partir de un proceso o que induzca un proceso de fermentación controlada, obviamente tienen que establecerse y fijarse. Pero eso va a depender mucho, obviamente, de las condiciones bajo las cuales, eh, las condiciones que se tengan para poder llevar a cabo como tal lo que buscamos. Em, La pectinasa como tal es uno de los ingredientes de estos preparados. Sí, la pectinasa, digamos que es la enzima principal digamos que es el componente activo de esta gran mayoría de enzimas comerciales, de preparados comerciales. Lo que pasa es que muchos de estos preparados comerciales, entonces lo que hacen es que la pectinasa como ingrediente principal, ¿ok? Como componente activo. Entonces ya dependiendo de lo que se quiera alcanzar, ya entonces aquí hacen inoculaciones o ahí ya vienen algunas levaduras o por ahí de pronto le meten algún lactobacillus, bueno,
en fin. Pero eso va a depender mucho ya de lo que les citaba ahora, principalmente del tipo de sustrato que vayamos a manejar en la fermentación, si va a ser de una forma sólida, que si va a ser una fermentación sólida o se va a hacer una fermentación sumergida. Entonces va muy condicionado a eso, pero el componente principal ahí es la pectinasa, Ujú. que como vamos a ver ahora, precisamente ya hay estudios estudios que han permitido poder extraerla incluso de la pulpa de café en varios procesos biotecnológicos que se han llevado a cabo en algunos, inicialmente a nivel investigativo, pero ya a nivel comercial, pues por ahí ya hay algunos antecedentes de todas estas prácticas que se han venido realizando a nivel de mejoramiento precisamente de estos procesos de fermentación como tal. Bueno, aquí en esta tabla, y bueno, ahí entró don Roberto en buena hora, que fue una de las, fue uno de las preguntas que él hace el jueves pasado, trató de plantearme y creo que se la interpreté así. Entonces traes a colación aquí esta, este gráfico de barras que me muestra, ¿ok? El porcentaje de fracción volátil, ¿ok? Del mucílago, ¿ok? Durante un proceso de fermentación controlado. ¿Ok? Entonces, aquí ¿qué se puede apreciar? Aquí se puede apreciar, por ejemplo, específicamente que los principales, los principales componentes que se tienden a desarrollar durante un proceso de fermentación de esto, en primera medida, es el acetato de etilo, posteriormente el etanol y por aquí tenemos el ácido acético. ¿Ok? Que fue una de las preguntas que me plantearon ese jueves. Entonces, este resultado que observan ustedes aquí fueron obtenidos a través de una fermentación controlada específica, ¿ok? Pero, pues para unas condiciones puntuales. Pero esas fracciones volátiles en un proceso de fermentación como tal que emplee estos preparados que les acabé de citar, nos permitirían a nosotros de cierta manera poder jugar con los porcentajes en los que estos componentes están allí. ¿De qué va a depender? Ya va a depender de que al final nosotros queramos como tal eh, lograr propiamente. Porque ustedes saben que muchas veces los excesos de ácido acético, pero ya ustedes saben cuáles van a ser las principales notas que van a predominar en mi café como tal. Pero a veces un porcentaje de ácido acético como tal es importante para que interactúe con los otros componentes o con todas estas fracciones y puedan dar como tal o generar ese perfil que al final es el que yo busco generar en mi café al final, para poder constituir pues esa famosa taza eh, que identificamos. Eh, ¿Alguna pregunta hasta aquí, don Roberto, que entró aquí ahora al final? No, ingeniero, está claro. Ok, bueno, por ejemplo, en este caso, este acetato de etilo, ¿ok? Es el que genera, por ejemplo, ese ligero olor etéreo y a manzana que uno puede identificar a veces al final, ¿ok? Pero sobre todo cuando ya está en esos procesos de tostión donde ya estoy desarrollando, eh, dando ya redondeando ya ese perfil como tal de aroma y de sabor que se busca. Bueno, esta parte entonces era para complementar ese tema de fermentación que estuvimos revisando el jueves. Vamos entonces ahora a revisar, como les mencioné hace un par de minutos, cuáles son entonces esos manejos y esos tratamientos que tradicionalmente se han venido aplicando, ¿ok? En la industria de beneficio del café, en el sector de beneficio del café. eh, Algunos de estos métodos tradicionales se han ido mejorando, se han ido perfeccionando, se han ido mezclando con otros métodos y con otros tratamientos, buscando siempre con ello un mayor rendimiento como tal, reflejado en aprovechamiento obviamente de los subproductos como tal. Entonces, en el caso de la pulpa, tradicionalmente pues el compostaje ha sido
el método, digamos que tradicional, a través del cual se ha venido manejando la pulpa. Digamos que a hoy de acuerdo, basados en diagnósticos que se han hecho en descensos cafeteros, digamos que una gran proporción de sitios hoy en día, basándose pues obviamente en todo este beneficio ecológico, han venido, digamos que desarrollando esta práctica del compostaje ya de una manera mucho más estricta, definida, con compromiso. ¿Ok? Buscando con ello, pues darle un manejo al principal subproducto que se genera aquí, que es la pulpa de café. Entonces, el compostaje como tal, de pronto muchos de ustedes han tenido la oportunidad de interactuar con esto, pues básicamente es una descomposición, tradicionalmente es una descomposición que se hace en fosas, que son los sitios donde se lleva a cabo esto, y que digamos que la principal condición que se tiene que mantener aquí es un buen flujo de aire como tal, porque ese flujo de aire es el que me va a condicionar que ese proceso de fermentación se lleve a cabo de la manera más adecuada. Y obviamente con esas actividades de volteo periódicas vamos a asegurar entonces de que esa pulpa propiamente como tal me va a permitir al final, o más bien a partir de ella, vamos a hacer una buena conversión de lo que al final nos interesa a nosotros, que es ese abono orgánico. Abono orgánico, pues que de pronto como ustedes han tenido la oportunidad ya de escuchar algunas veces en otros escenarios, provee al suelo de una serie de nutrientes de gran valor para que se puedan llevar allí posteriormente todas las labores propiamente de cultivo como tal. ¿Ok? Entonces, digamos que este es ha sido, ha sido hasta el momento uno de los principales tratamientos para darle el manejo como tal a la pulpa de café. Además del compostaje, tenemos entonces uno que también en los últimos años ha venido teniendo o ha venido alcanzando un desarrollo bastante importante en muchas partes, en este caso la vermicultura y la larvicultura. Básicamente, esto es un proceso bioxidativo en el que se busca de cierta manera degradar la materia orgánica, en este caso, en el caso de la vermicultura, mediante la lombriz roja californiana, que es la que generalmente más se tiende a utilizar. Y últimamente, pues este tema de las larvas, de la larvicultura, también ha venido teniendo una importante aplicación y especialmente acá para el manejo de la pulpa de café. Hay por allá varias zonas, por ejemplo, lo que es, bueno, a nivel de la región como tal, en Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, han venido desarrollando muchos trabajos en esta parte. Aquí en nuestro país, pues, por ahí también hay hay algunos referentes de aplicaciones de larvas, especialmente esta que les cito aquí, la Hermitia iusens, que es una de las que más se emplea. El contacto entonces de la lombriz y las larvas con el material orgánico, en este caso la pulpa, básicamente va a permitir o a partir de allí se van a generar una serie de productos. En este caso, entonces tenemos lo que son los lombricompuestos para el caso de la vermicultura, ¿ok? Y de los vermicompost para, perdón, los vermicompost para el caso de la, sí, de la vermicultura, perdón. Y en la larvicultura ya se genera una especie de humos. O sea, tanto en lombricompuestos como en vermicompuestos se genera un humus y ese humus es el que va a contener los minerales y los ingredientes o elementos, como les llamo yo, fundamentales para que puedan interactuar ya y hacer su función propiamente, que es lo que nosotros buscamos en el suelo como tal. Tiene un doble beneficio esta cuestión y es que la lombriz como tal se puede utilizar posteriormente para ya bien sea alimentación humana como tal o alimentación animal. En el caso de las larvas, después de que ellas han llevado a cabo toda esa actividad, ellas se suelen de cierta manera reciclar y volver a involucrar nuevamente eh,
en esa bioxidación, que es lo que se busca como tal al final de la pulpa de café. Bueno, no Ingeniero, sé si hasta disculpe, aquí alguna inquietud. si me escucha, ingeniero, disculpe, las larvas de qué insecto exactamente. Las larvas provienen de este insecto. Este es el Sí, nombre científico del nombre común. insecto. Ahí sí, ahí no le tengo el dato precisamente porque está como lo tengo, no lo, pues lo tengo por ahí en la punta de la lengua porque es un nombrecito bien, pero déjeme para ver si por aquí lo recuerdo ahora y le paso el dato, ¿ok? Sí, me escucha don Roberto. Sí, sí lo estoy escuchando claramente. El Ok, problema es que yo listo. tengo a veces problemas de audio, para que pues, no lo escuche. Hola, hola. Bueno, ahí Yo se sí me lo per... escucho claramente, ingeniero. Sí. Sí, bueno, ok. Entonces le tengo ahí el dato, ya lo anoté por acá y ya ya lo actualizo. Bueno, otro proceso que se viene también, otro tratamiento que se viene aplicando mucho para el manejo de la pulpa del café, son los famosos procesos de biotransformación. Estos procesos de biotransformación, básicamente lo que están permitiendo a partir de la pulpa, o más bien, eh, la pulpa se toma como sustrato y mediante un proceso de estos de biotransformación se producen hongos comestibles, hongos comestibles y hongos medicinales. Esos hongos medicinales, pues obviamente de una, aplica, de una aplicación importante a nivel farmacéutico y en el tema de los comestibles para todo el tema de preparaciones culinarias y de todo este tipo. Dentro de los hongos comestibles que más se han tratado de obtener a partir de la utilización como sustrato de la pulpa de café es el famoso Pleurotus. ¿Ok? Y de entre los medicinales, el lentinus y el ganoderma. Ese hongo comestible es el famoso que se conoce con el nombre de, se me escapa, la orellana, perdón, tenía ahí en la punta de la lengua. Bueno, las orellanas, esos hongos comestibles, se pueden obtener entonces a partir, o hasta el momento se han llegado a hacer muchas aplicaciones que han permitido la obtención de estos hongos que, como les digo, pueden tener una aplicación bastante interesante a nivel culinario como tal, porque muchos de estos se utilizan para la preparación de algunos platos, entre otros. Ya a nivel del tema de medicinal, pues obviamente para el control como tal de algunas enfermedades o de algunas anomalías asociadas a la salud como tal, obviamente pues por todo lo que ellos como tal pueden proporcionar. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de biotransformación? Bueno, inicialmente una vez se ha obtenido la pulpa, ¿ok? Bueno, inicialmente la pulpa se fermenta, pues obviamente, y posteriormente se lleva a cabo una pasteurización. Esa pasteurización generalmente es en agua a 70 grados Celsius, más o menos 30 minutos, que es lo que algunas bibliografías reportan con relación a ello. ¿Ok? Ya posteriormente, después de haber llevado a cabo ese proceso de fermentación como tal, entonces se procede a la inoculación. Se inocula entonces el hongo allí, que lo que se tiene entonces establecido es que más o menos, ¿ok? Más o menos al cabo de por ahí como entre los 14 o 25 días después de la inoculación, van a comenzar a aparecer los primeros primordios o los primeros indicios de nacimiento como tal de hongos. Y ya más o menos al cabo de unos 4 a 6 días después de eso, ya comienza como tal o se van a comer o queda completamente desarrollado ya todo el hongo como tal. Entonces esto se está tomando aproximadamente, podríamos decir que para la producción de los hongos como tal, más o menos unos 30 días más o menos ya se está obteniendo entonces como tal los primeros hongos a partir, obviamente, de todo este proceso de transformación, de biotransformación como tal. ¿Correcto? Bueno,
¿Alguna inquietud con esta parte? Sí, profe. Yo tengo una pregunta. Dígame, doña Yolanda. En el tema del compostaje, que así pues de manera natural se demora 4 meses, yo tengo entendido que hay unos hongos que aceleran ese proceso y dejan el compost en mucho menos tiempo. ¿Nos podrías indicar cuál es ese hongo que se puede aplicar Bueno, para el compostaje? bueno, de hecho estos mismos, muchos de estos hongos que se utilizan aquí y que se van obteniendo, se podrían utilizar porque ellos secretan unas sustancias y unos componentes que son los que van a ayudar precisamente a acelerar esos procesos de descomposición durante el compostaje. Una especie puntual ahora mismo no tengo aquí de primera mano, pero yo sí tengo entendido y tengo conocimiento que muchos de estos hongos que se producen aquí, es decir, de estos que les referencio aquí, se podrían utilizar para poder llevar a cabo ese tipo o ese mejoramiento como tal del compostaje que naturalmente se hace. Bueno, para complementar un poco también la pregunta o complementar un poco la respuesta que plantea la pregunta que plantea doña Yolanda, además de estos hongos, generalmente también se suelen inocular en ese momento preciso la pulpa como tal con algunas bacterias. Y la acción como tal de estos agentes, llámese hongo o llámese bacteria, van a ayudar entonces a que ese proceso como tal de compostaje también se dé de una manera mucho más efectiva y así poder aumentar la bioconversión que se requiere, en este caso, pues obtención de abono orgánico como tal. Además de ello, pues también se suelen utilizar algunos activadores enzimáticos, ¿ok? Pero allí, de cierta manera, es muy importante el control, principalmente de las temperaturas. ¿Ok? Es fundamental esa parte allí, que cuando se empleen este tipo de medios, llámese hongos, por lo que ellos secretan, pues obviamente llámese activadores enzimáticos o llámese microorganismos, levadura, es muy importante tener un control de la temperatura y vuelvo y menciono nuevamente el tema de la aireación. Entonces, allí en ese proceso como tal, es muy importante que los microorganismos que ya se empleen sean específicamente bacterias de tipo aeróbicas para que pueda haber una biodegradación y una conversión mucho más eficiente de toda esa pulpa a lo que al final nosotros pretendemos que son ese abono orgánico y ese compost, porque realmente el abono orgánico es el producto de la secreción. Los microorganismos van a llegar ahí, los hongos van a llegar ahí y ellos van a comenzar a nutrirse de la pulpa. La pulpa es el alimento y la secreción de ellos es lo que se obtiene o es lo que se recupera, ya sea como abono o como compost. ¿Ok? Pero entero No sé si necesitaría doña Yolanda. otro tipo de fertilizante. Solamente la pulpa es suficiente para los cultivos de estos hongos. No, realmente muy buena pregunta, don Hernán. Muchas veces se fortifica la pulpa como tal y en lo que algunas partes se hacen es que cogen el mucílago y lo incorporan allí. Es decir, se aprovecha de cierta manera la carga como tal microbiana que tiene el mucílago y se incorpora allí y se va mezclando para facilitar mucho más ese proceso de transformación. En algunas partes se ha escuchado también de que le adicionan un sustrato azucarado, ¿ok? Algunas veces mieles, ¿ok? Melaza, para obviamente potencializar ese material orgánico y obviamente todos estos elementos biológicos puedan hacer desempeñar un mayor papel allí y nos puedan, a partir de eso, pues podamos obtener lo que nos interesa como tal, en este caso los abonos. Correcto. Bueno, otro tratamiento que en los últimos tiempos no, lo que pasa es que se han venido
aplicando tecnologías, precisamente buscando una mayor eficiencia de estos tratamientos, en este caso las extracciones. A nivel de la industria alimentaria, pues siempre hemos hablado de extracciones con solventes, extracciones con agua, ¿ok? Vapor de agua, ¿ok? Pero muchas veces, y en especial las extracciones con solventes, se ha identificado, dejan trazas en lo que al final estamos extrayendo, y muchas veces es muy complicado eliminar esas trazas, y podemos al final obtener un producto pues con un grado pues obviamente de contaminación allí que no vamos a querer. O otro escenario, muchas veces estos solventes no se les da un manejo pues, de la mejor forma, no se les da un manejo adecuado, y terminan constituyendo un elemento que afecta el medio ambiente. A raíz de todo eso, entonces, en los últimos años se han venido desarrollando unas tecnologías de extracción ya mucho más específicas, que yo creo que ya se las mencioné en una de las sesiones, que son los famosos fluidos supercríticos. Casualmente, estos fluidos supercríticos, una de las principales aplicaciones que ha tenido, lo ha tenido en la industria del café, específicamente para la extracción de cafeína, porque es una tecnología que es amigable con el medio ambiente, no requiere de solvente, el medio a través del cual se hace como tal la extracción es CO2, a través del CO2 y unas condiciones específicas de presión y temperatura, eh, este método permite de manera selectiva poder extraer componentes específicos de diversas matrices vegetales, incluso animales. Entonces, es por ello que en este tema de la extracción, en los últimos años entonces se ha venido impulsando mucho el tema del fluido supercrítico. De hecho, en la Corporación Universitaria Lasallista tenemos un laboratorio donde contamos con esta tecnología, donde se han hecho ya muchos ensayos en cuanto a extracciones, y en el caso puntual del café, también se han hecho por ahí algunos laboratorios eh, que han permitido, o con el objetivo precisamente de extraer cafeína, valorarla, porque adicionalmente en la universidad tenemos un laboratorio donde manejamos la tecnología de cromatografía, y esta técnica pues permite de cierta manera poder cuantificar cuando se hacen estas extracciones cuánto como tal del componente bioactivo que nos interesa se pudo extraer dependiendo de la matriz. Entonces, este es un tratamiento, miren que vamos avanzando en el nivel de manejo como tal de esto. Es un tratamiento y es un manejo, digamos que ya un poquito más especializado, eh, pero que igual nos va a permitir de cierta manera extraer un componente que en la pulpa se encuentra en un porcentaje bastante importante. Todos sabemos de los efectos que la cafeína tiene. Es un componente pues que a nivel, que tiene unas propiedades farmacológicas bastante importantes, y que a nivel obviamente comercial, muchas de las bebidas energéticas que por ahí se comercializan son a base de esto. Precisamente y adelantándome un poco, todos esos té, todas esas aromáticas y todas esas bebidas energizantes que en el mundo hoy en día se encuentran ya comercializándose a partir precisamente de la pulpa del café, eh, básicamente ahí lo que se busca de cierta manera es potencializar esos contenidos de cafeína que están allí en esas matrices, para darle el valor que como tal estas bebidas tienen en el mercado como tal. Entonces aquí tenemos otra alternativa, ya como les digo, un poquito más especializada, pero que igual hoy en día se está aplicando obviamente, y está constituyéndose en muchos negocios que queden seguir a flote, y poder darle un aprovechamiento bastante importante a este componente. Están buscando a través de los procesos de extracción, ¿ok? Bien sea solvente, bien sea con vapor de agua de una forma más natural, o a través de fluido supercrítico, una opción para precisamente darle un aprovechamiento a través de este componente mucho más efectivo y de gran valor a la pulpa del café como tal. Bueno,
Preguntitas hasta aquí, hasta esta parte con relación a esto. Bueno. Bueno, otra alternativa de aprovechamiento de la pulpa del café es precisamente para la obtención de uno de los temas que hoy en día pues ha generado como tal a nivel mundial y en muchos procesos productivos un interés fundamental, y esto es el tema de generación de energías renovables o energías alternas. En este caso, pues a través de la pulpa y mediante un método de fermentación alcohólica, en el que la pulpa pues va a ser sometida a una serie de levaduras específicas que también a nivel comercial pues ya las puede uno encontrar. Y bajo una serie de condiciones anaerobias en un digestor, vamos entonces a darle una bioconversión o una biodegradación a esa pulpa como tal, y vamos a obtener a partir de allí unos compuestos de tipo alcoholes que hoy en día se están utilizando mucho como combustible. En este caso, pues tenemos el biogás, que no es más que, o digamos que el componente principal del biogás, que es una mezcla, es el metano. Ahí pues él va a estar rodeado de otras trazas, de otros alcoholes, pero digamos que el principal allí como tal es él. Y obviamente el bioetanol, que es uno de los productos que se pueden obtener precisamente del tratamiento a través de esta vía de la pulpa del café como tal. Bueno, otro tratamiento pues que también de cierta forma está dentro de esas opciones tradicionales es el ensilaje. La pulpa del café se puede ensilar precisamente para tenerla como sustrato, como materia prima para llevar a cabo procesos anteriores que he mencionado, ¿ok? O se puede destinar precisamente para la alimentación animal. Digamos que esa es una de las vías número uno cuando se trata de todo este tema del ensilaje, el cual básicamente consiste en un prensado, ¿ok? Que se hace como tal de la pulpa hasta una determinada humedad específica. Posteriormente, como lo mencioné ahora para el caso del compostaje, también se puede ayudar este ensilaje mezclándolo con melaza de caña de azúcar, ¿ok? En una relación, pues obviamente previamente establecida, y esto lo que de cierta forma va a hacer es a potencializar mucho más eh, toda esa masa como tal que allí tengo, y sobre todo cuando se la vamos a destinar para la alimentación animal propiamente dicha. Eh, con el secado, pues obviamente la pulpa también se puede secar. En este caso podría ser un secador rotatorio y vamos a obtener una pulpa con un contenido de humedad relativamente importante que nos puede servir entonces, o lo podemos destinar para la alimentación animal de diferentes ganados, ovino, ave, peces. De hecho, ya hay muchos estudios que también se han llegado a establecer ahora, donde han evaluado los efectos que a nivel nutricional como tal la pulpa de café como alimento para los animales viene teniendo en algunas especies específicas. Bueno, a través de un proceso de fermentación, específicamente con esta levadura y bajo condiciones anaerobias, se puede obtener algo que se llama proteína unicelular, también conocida como harina proteica. Esta harina proteica en el mercado de la industria de los alimentos viene teniendo en los últimos años un interés bastante particular. Primero porque obviamente en la matriz donde se utilice va a constituir una de las principales fuentes de materias primas como tal. De hecho, el Códex Alimentario, que es el ente que regula todo lo que tiene que ver con la normatividad en los alimentos, lo tiene catalogado como un ingrediente seguro, que no va a haber inconveniente con el uso de él como tal, porque
estas proteínas unicelulares, como les digo, a nivel de la industria de alimentos, viene teniendo una importancia bastante grande porque está siendo utilizada para la elaboración de una cantidad de derivados alimenticios que van desde harina, perdón, que van desde galletas, dulces, sopas, tortillas, entre otros. De allí entonces que se haya generado en los últimos tiempos un interés bastante específico en adelantar estudios para la obtención de harina proteica y en este caso, pues utilizando obviamente como sustrato la pulpa de café. Bajo esta misma tendencia, o más bien bajo esta misma forma de tratamiento, también, pero con una ya muy específica, la fermentación en estado sólido, mediante el uso de unas bacterias lácticas específicas, algunos hongos, se han venido utilizando o se ha venido utilizando la pulpa con este tipo de microorganismos y mediante este proceso para la obtención de enzimas. Miren que lo mencionábamos hace un instante, enzimas como las tanasas, las pectinasas, que las mencionó don Hernán ahora que le estaba haciendo referencia a esos preparados enzimáticos, precisamente buscando con esas enzimas incorporarlas al mismo proceso de beneficio del café para ese tema de las fermentaciones controladas. Algunas de esas enzimas también se suelen emplear precisamente para degradar algunos compuestos en el mismo café que, no se, que pueden causar en determinadas matrices o si lo tenemos destinados para unos usos específicos nos podrían causar algunos inconvenientes posteriormente, sobre todo en el tema de alimentación animal, porque ustedes saben que o de pronto han tenido la oportunidad de escuchar que cuando la cafeína con algunos taninos que hay allí presentes en el café interactúan, pueden generar algunos agentes antimicrobianos que ya no van a ser favorables pensando en un destino o en un uso para la alimentación animal. A través de la pulpa del café y mediante esta misma técnica también se pueden producir ácidos orgánicos, cítrico, giberílico, principalmente el giberílico, acético, y estos ácidos se pueden destinar o se pueden usar en la industria alimentaria para el uso en algunas bebidas naturales principalmente. Y además de ello, también mediante esta vía se pueden obtener compuestos aromáticos, principalmente acetaldehído, que son componentes volátiles que en la estructuración de aromas y sabores específicos constituyen una base fundamental allí para el diseño específico de estos componentes. Bueno, bueno, aquí se me pasó pectina, no sé qué, de aquí me disculpen, bueno, ahí tengo que rellenarle eso, no sé qué pasó allí. La pulpa de café, pues, también a partir de ella, por esa riqueza que tiene en azúcar y sobre todo en hemicelulosa y todos estos componentes que enriquecen o que constituyen la parte de la pared vegetal, se puede obtener pectina. ¿Okay? Casualmente, Cenicafé en los últimos años ha desarrollado varios métodos a partir de los cuales puede extraer pectina. La mayoría de estos métodos, que no sé, ahí me disculpan, no sé qué pasó allí, la mayoría de estos métodos son métodos de tipo químico y algunos físicos. Los métodos físicos para la obtención de pectina a partir de la pulpa del café muchas veces se centran en calentamientos de la pulpa y se estandarizan con algunas bases. Y la combinación o el efecto de estos dos elementos va a permitir extraer esas pectinas de la pulpa del café. Posteriormente ya estas pectinas se filtran y mediante un proceso de separación se purifican como tal. Esas pectinas encuentran una amplia aplicación en la industria de alimentos. Por ejemplo, en la elaboración de mermelada, uno de los principales ingredientes que se emplea allí es la pectina. Con todos estos estudios que hasta el momento se han venido realizando para la obtención de ella, de la pulpa de café,
complementariamente, pues también se han estado evaluando los efectos que como tal, ellas tienen para con el rendimiento propiamente dicho de la elaboración de mermeladas como tal. Bueno, ¿alguna inquietud, pregunta hasta aquí? ¿Cómo vamos? Pues estamos bien. Muchas gracias. Ok. Bueno, eso en cuanto a la pulpa del café. Digamos que hasta el momento los métodos o los tratamientos que más se han podido desarrollar han sido obviamente alrededor de ella, obviamente por lo que constituye como tal o la participación que tiene dentro de la cereza, pero sobre todo de todo lo que se va generando después del proceso de beneficio como tal. Eh, Aquí, por ejemplo, esto es por citarle, no sé, de pronto en algunas revisiones que han tenido la oportunidad de realizar, de pronto ustedes por ahí han podido identificar de que, por ejemplo, otras usos u otros manejos que se les puede dar como tal a la pulpa de café es para la elaboración, por ejemplo, de conservas, ¿ok? De conservas en almíbar. Ellas se obtienen mediante el método tradicional. Se hace previamente una adecuación de la pulpa como tal y posteriormente se estandariza con unos ingredientes y se maneja como tipo almíbar. Y lo otro es el tema de la pulpa deshidratada. ¿Okay? La pulpa deshidratada como materia prima para la elaboración de aromáticas té, que fue otro de los aspectos que estuvimos también manejando y dialogando ya en su momento al inicio de este módulo ya hace una semana. Entonces, esto es como por citarle aquí ya de una manera mucho más gráfica productos que se pueden obtener como tal del tratamiento o el manejo como tal propiamente de la pulpa del café. Bueno, en cuanto al mucílago, aquí pues obviamente don Hernán pues que basándonos en lo que inicialmente cuando tuvimos la oportunidad de presentarnos al inicio del curso pues nos manifestó, el hombre pues aquí es autoridad para esta parte. Digamos que mediante extracción y concentración, pues hasta el momento lo que más se ha podido, o el aprovechamiento que más se le ha podido dar al mucílago, de una manera, digamos que efectiva, porque los productos que hoy en día se pueden encontrar a partir de ellos, y en especial uno que desarrollaron por ahí, es el tema de la miel. ¿Ok? O concentrado de mucílago de café o melaza de café, como se le suele, como suelen algunos autores denominarlo también en algunos lugares. Para la extracción de la miel, pues a hoy, por ahí hay algunos procesos que ya han sido hasta patentados. De hecho, hay una empresa y ahí don Hernán que de pronto lo tiene más en el radar, podría ayudarnos ahí con ella. Creo que hay una empresa aquí en Colombia, no sé si está en el eje cafetero, se me escapa el nombre ahora, que patentó, creo que un proceso de elaboración de miel, ¿o no, Hernán? ¿Qué conoce hasta allí? Sí, pero es aquí en Antioquia. Es en Antioquia, ¿cierto? ¿Es dónde? En Antioquia, esa empresa ya está en Salgar. Oh, Eh, ok, sí. los, Yo tú, los que descubrieron, pues, los que desarrollaron la miel de café, oh, ellos ok, sí. patentaron Ah, ese bueno, proceso. vea. Se llama zanahorias ambientales. Oh, ok, esa entonces aquí en Antioquia, estaba confundido, Ese- pensé que era de por allá del eje cafetero, bueno, no sé, porque yo creo que, no, en Chinchiná creo que hay una empresa, ¿cierto? Que también produce productos a partir de la miel, no sé, o algunas aromáticas, algo así. También tengo algo como en el radar sobre eso. ¿Cómo se llama Bueno, la empresa? Disculpe. cuénteme, don Roberto, ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cómo se llama? No le alcancé a escuchar. la empresa que menciona don Hernán, Sí, señor. Zanahorias ambientales. Sanadores Ambientales, y Sanam, ¿cierto? Sanam, sí. La marca de ellos es el Naux Natural, ¿cierto? Sí, ellos Ok, desarrollaron la miel de café y yo les desarrollé a ellos el Naos, que es una bebida a partir de esa miel.
Ah, no, excelente. Por ahí le voy entonces, creo que tengo una imagen aquí ahora más adelante. No, excelente, excelente. Sí, bueno, este tema de la miel, como les digo, digamos que de los diferentes productos que a partir de la pulpa, pues, o en este caso específico del mucílago, han tenido un impacto bastante importante en muchos mercados afuera, que esa es otra connotación que tiene este tema. Quería tocarla al final, pero yo creo que en la primera sesión, creo que fue doña Estela que nos hablaba de que había estado en una feria y le parecía pues tan, bueno, ahí me corrían si fue doña Estela, que veía productos afuera a base de todos estos subproductos y nosotros con un potencial grande que tenemos acá, debemos convertir entonces eso en una fortaleza. Ya, miren que ya hay antecedentes con lo que nos menciona don Hernán y yo creo que esto debe ser el punto de partida para de cierta manera comenzar a establecer futuros proyectos en torno a esta cuestión. Y precisamente porque, y aquí pues quiero hacer también de pronto, una corrección por lo que vimos en la última sesión, cuando hablábamos del tema del beneficio. Con todo este tema del beneficio ecológico, con todo este tema del consumo ya moderado más del agua y de los procesos, todo este tema ecológico, una de las principales filosofías que tiene es precisamente el aprovechamiento más integrado de los subproductos, porque ya al tener poca agua en cada uno de estos procesos, vamos a evitar de cierta manera que todos estos compuestos de interés y en el caso de la miel, esos azúcares se vayan allí y todos esos lixiviados pues se vayan como tal al suelo o las fuentes hídricas. Entonces ya con todas estas actividades y con todas estas buenas prácticas agrícolas que se están implementando, obviamente esto lo que nos está conduciendo es a tener un escenario mucho más asertivo para que podamos darle un manejo mucho más integral a estos subproductos, sacando precisamente de ahí eh, productos finales como en este caso la miel como tal, que como les digo a nivel mundial, pues ya yo creo que se los voy a mostrar más adelante. Hay muchos productos comerciales que casas grandes en muchos países, España, los Estados Unidos, han puesto ya en el mercado y han posicionado ya marcas en torno a estos productos como tal. Bueno, mediante tratamiento químico, al igual que en la pulpa del café, también podemos obtener pectina. En este caso, bueno, miren, aquí sí traje a colación el tratamiento bajo el cual se puede obtener pectina a partir del mucílago. En este caso, inicialmente se hace una acidificación del mucílago como tal hasta un pH más o menos de 2. Posteriormente se hace una centrifugación con el fin de separar de pronto componentes que no son de interés como tal para lo que pretendemos. Y ya posteriormente, mediante un proceso de precipitación química, se obtiene propiamente la pectina. Se hace una filtración, un posterior secado para dejarlo en la forma en cómo ella se podría utilizar. Entonces, lo que es el mucílago y la pulpa han encontrado en esta parte de la pectina, pues una buena alternativa para su aprovechamiento como tal, porque realmente la forma en la que ella se podría obtener no es tan complicada. O sea, realmente los recursos y la parte en cuanto a maquinaria y de pronto equipos que se tengan que implementar no es tan alta, pues lo que se tendría que hacer para obtener esa pectina, que en el mercado de la industria de alimentos pues, tiene un valor bastante importante. La mayoría de la pectina que de pronto, bueno, por la experiencia que tuve en su momento manejando estos ingredientes, la pectina generalmente tiene que traerse de afuera o se trae de afuera. Y como la pectina generalmente se comercializa en un grado determinado de refinación, entonces eso requiere de que, digamos, se tengan que llevar a cabo unos tratamientos ya posteriormente cuando ella se ha obtenido específico, pero previamente con la extracción que se obtenga
de ella como tal, la materia prima, se puede construir mucho y hay un valor allí importante que a través de este producto se podría dar. Bueno, a través de fermentación alcohólica, pues el mucílago obviamente también va a permitir la obtención de biogás y bioetanol. Vuelvo y repito, Cenicafé y sus diferentes instancias han adelantado a hoy muchos estudios con relación a esta parte, tratando de aprovechar precisamente ese poder calórico que se ha identificado. Hay en muchos de los subproductos que como tal se obtienen aquí del proceso de beneficio propiamente dicho. Bueno, aquí hay unos productos, vea, don Hernán, yo creo que usted identifica muchos de estos, ¿no? Aquí está el Naus, el Max Vital. Entonces yo creo que usted debe sacar pecho por esto, ¿no, don Hernán? Sí, señor. Eso sí, a ver, que hay que reconocer realmente porque uno ve estos productos con estas presentaciones y un producto de estos fácilmente sin ningún problema ocupa un espacio, puede ocupar un espacio importante afuera y ahí es donde viene ya todo el tema de gestión de mercadeo, pues que hay que meterle a esto, que hay que apoyar mucho esta cuestión para precisamente posicionar estos productos de calidad afuera, netamente pues colombianos como tal. Esto por aquí también se viene estudiando mucho y se está evaluando todos los efectos medicinales por todo ese componente antioxidante o esa riqueza antioxidante que el mucílago tiene, producto de todos esos componentes activos o bioactivos que ahí hay presentes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer caracterizaciones, hay que identificar sustancias. ¿Cómo? A través, pues, obviamente, de todas las instancias investigativas que Cenicafé tiene. Algunas universidades, pues, obviamente, aquí en Antioquia, que manejan líneas de investigación en torno a estos productos. Entonces, aprovechar todo ese tipo de alternativas y mirar, buscar opciones. Yo creo que una actividad que tiene el curso es precisamente que ustedes puedan, de pronto, si tienen muestras por ahí, creo que hay una opción para poder hacer unos análisis en La Salle, precisamente para poder hacer acercamientos como tal en una caracterización mucho más al detalle y específica que estos productos pueden tener, buscando obviamente con la identificación de estas sustancias poderlos transformar o convertirlos posteriormente en todos estos productos que ustedes observan allí como tal. Bueno, en el caso de la cascarilla, digamos que el primer tratamiento, ¿ok? O el manejo de primera mano que se le ha dado hasta ahora a ella ha sido básicamente como combustible, ¿ok? Como fuente de combustible asociado principalmente a todo ese poder calorífico que como tal se ha identificado en la cascarilla, pues que es importante. No tengo el dato ahora aquí preciso, pero es alto. Es un poder calorífico alto que se maneja en ella. Podría decir que más o menos lo que tengo en la mente son unas 4.000 kilocalorías por kilogramo. Creo que más o menos está por ese lado, que eso es importante. Es importante precisamente pensando en ella como una fuente de combustible como tal, que digamos que hasta el momento es lo que más se destina, ¿ok? O a lo que se destina como tal la cascarilla pensando en su tratamiento y en su uso, pues obviamente posteriormente. Esto es una aplicación o un tratamiento que también viene teniendo muchos estudios. Yo creo que aquí les voy a mostrar también algo. eh, mediante métodos enzimáticos y gravimétricos, es decir, colocamos la cascarilla después de un tratamiento previo de químico, o más bien con unas bases, buscando con ello purificarla, se ponen en contacto unas determinadas enzimas y a partir de ellas se extrae la fibra inicialmente. Después que se extrae la fibra, porque la cascarilla es rica en fibra, en todos estos componentes. Cuando se extrae la fibra, ya mediante un proceso posterior de secado, en fin, se puede obtener un producto en base polvo,
básicamente pues una harina muy rica en fibra que también ha venido estudiándose mucho como una alternativa, por ejemplo, en la industria de panificación para la elaboración de productos libres de gluten. Ya por ahí hay varios estudios referenciados de aplicaciones que se han hecho en galletas, en panes tajados y los resultados han sido satisfactorios. Las evaluaciones sensoriales que se han hecho al respecto pues han mostrado unos resultados bastante interesantes y miren, básicamente de obtener o de aprovechar toda esa fibra que la cascarilla como tal tiene. ¿Mediante qué? Mediante un proceso biotecnológico. Porque si ustedes pueden identificar, miren que la mayoría de todos estos tratamientos alternos que hasta el momento se han planteado para darle ese manejo que se quiere a los subproductos han sido o se fundamentan básicamente en biotecnología, que es una de las tecnologías, valga la redundancia, pues que a nivel de muchas industrias en el mundo y especialmente la industria alimentaria ha permitido hasta ahora obtener una serie de subproductos de productos de gran valor, eh, ya sea como para consumo directo o intermedio a nivel de la industria de alimentos como tal. Otra forma en la que uno puede aprovechar la fibra de la cascarilla es mediante hojuelas. ¿Okay? ¿Por qué es importante? Pues nos preguntaremos, ¿qué diferencia hay entre una harina y una hojuela? Eso va a condicionar mucho las propiedades funcionales, ya que como tal el producto tenga al final. Aquí lo que hay que resaltar es básicamente ese tema de la fibra, porque lo que se ha establecido hasta el momento es que esa fibra que la calidad como tal biológica de la fibra que se obtiene de la cascarilla en comparación con otras fuentes de fibra como la fibra a partir de la cáscara de naranja y de algunas otras leguminosas, tiene un alto valor, tiene un alto valor de fibra dietaria, que es lo que le da el valor como tal a estas fibras cuando se habla de ellas como tal o cuando se hace una caracterización propiamente de ellas. Bueno, mediante prensado entonces se pueden obtener las famosas briquetas, que no son más productos que se pueden utilizar básicamente o se emplean básicamente para chimeneas, hogueras, para hornos, pues, para generar procesos de combustión como tal, en fogones. Bueno, hay un caso exitoso de un estudiante, bueno, ya hace varios años que esto se dio. Un estudiante del SENA en su momento desarrolló precisamente unas briquetas a partir de la cascarilla del café y el hombre a partir de esto constituyó una empresa que hoy en día pues se dedica básicamente a la producción de este tipo de productos, porque la cuestión ha trascendido un poquito más y esas briquetas eh, se pueden obtener, perdón, si uno toma la cascarilla del café, la mezcla con harina, con mucílago y le incorpora aromatizantes, puede obtener a partir de allí briquetas aromáticas que le dan un valor agregado mucho más específico a este tipo de productos como tal. Lo que les menciono es un caso de estudio. Yo creo que un link que tengo acá, si de pronto los presentes no habían leído de ese caso, yo creo que en el link que tengo aquí ahora de la fuente, de la imagen que les voy a mostrar, yo creo que esa los puede conducir. Y ahí está la historia de este chico que desarrolló su empresa a partir de cascarilla de café. Bueno, ensilaje no deja de ser un tratamiento, pues obviamente, o una alternativa de manejo para la cascarilla, porque precisamente pensando en esa riqueza que a nivel de fibra como tal ella tiene, uno podría aprovecharla como tal para obtener de allí abonos, abonos que obviamente constituyan un medio a partir del cual se puedan enriquecer los suelos y obviamente llevar a cabo posteriormente actividades productivas de mayor beneficio como tal. Y a través de la fermentación, pues obviamente la cascarilla también va a tener una parte, un componente allí fundamental en cuanto a algunos azúcares y eso va a ayudar de cierta manera a que constituya una materia prima o un sustrato de primera mano para que mediante una fermentación podamos obtener energía.
La energía pues traducida pues obviamente a través de su fuente, en este caso biogás. Bueno, aquí pues en estas imágenes son las famosas braquetas que les mencioné, y aquí a través de este link yo creo que los lleva al caso de emprendimiento que les acabé de mencionar, donde le dieron uso como tal a esas braquetas, o que permitió obtener hoy en día esa unidad productiva a través del cual producen, valga la redundancia, estos productos a partir de la cascarilla. Bueno, aquí era lo que les mencionaba. Esto fue un estudio que hicieron estos autores, en los que hacen una caracterización, o más bien obtienen a partir de la cascarilla del café, obtienen unas hojuelas y obtienen harinas, y las comparan con otras fuentes de fibras. Recuerden que estas hojuelas y esta harina es rica en fibra, entonces las comparan con otras fuentes de fibra y encuentran, al evaluar todas estas propiedades funcionales, encuentran unos resultados bastante interesantes allí, como por ejemplo en esta parte de la capacidad de retención de agua, que es una de las principales propiedades que cuando uno tiene un producto de estos debe evaluar. Es decir, si mañana vamos a obtener harina rica en fibra a partir de la cascarilla del café, una caracterización para valorar esa harina como tal tiene que ser precisamente esto: medir esa capacidad de retención de agua, porque ese es un parámetro que, por ejemplo, para la aplicación de esa harina en sistemas, por ejemplo, productos de panadería, se necesita ese dato para poder formular como tal un producto de este tipo. Entonces, según este estudio, en comparación, por ejemplo, bueno, aquí la más alta es la pectina, pero en comparación, por ejemplo, con la celulosa, que es una de las principales fuentes de proteína, perdón, de fibra que se tiene como referente, miren que en forma de hojuelas, ¿okay? Esa harina de cascarilla de café mostró un comportamiento muy parecido. Otra propiedad de esta que se tiene muy en cuenta y que valoró mucho este estudio fue la capacidad de absorción de aceite. Por acá la encontramos. ¿Okay? Entonces miren que en el caso de la harina y de las hojuelas, la capacidad de retención de agua fue, en comparación, por ejemplo, con la celulosa, fue mucho mayor, lo que le da un gran valor entonces desde el punto de vista funcional, pensando en su uso a esta harina que se obtiene de la cascarilla como tal, principalmente. Bueno, finalmente, aquí por ejemplo me faltó la película plateada, pero realmente de la película plateada hasta el momento, los estudios que se han llegado a establecer, pensando en un manejo o un tratamiento para aprovechar todo lo que tiene, son muy pocos, pues los estudios que hay, sobre todo aquí en nuestro ámbito nacional. Se pueden encontrar estudios donde hacen referencia al uso de ella para la obtención de compuestos bioactivos, compuestos con un alto poder antioxidante. Son, digamos, los referentes que se pueden encontrar en muchos casos. Aquí, para terminar ya con esta parte, traje a colación, aunque no es un subproducto directo, pues realmente requiere que en un plan de manejo y de tratamiento de subproductos se considere, y esto es el tema de manejo de las aguas residuales. Aquí vamos a encontrar entonces, en primera medida, los lixiviados que se generan durante el Antes de despulpado. pasar a, me permite un Sí, don Roberto, pequeño- sí, di, a ver, como estamos hablando de tanto de la pulpa como de la cascarilla, que pues el contenido es alto de fibra, ¿cierto? Y usted nos hablaba también como ensilaje, tanto pues en estos subproductos. Yo pienso que sería interesante hacer un tratamiento de amonificación, ¿sí? Para que la amonificación es un proceso que mejora la digestibilidad en la fibra, sobre todo cuando se trata pues de alimentación para animales, ¿sí? Para rumiantes principalmente, que pues de pronto pueden digerir mejor esa fibra, y así pues, se podría darle como una utilización pues, más adecuada. sí, sí, eso que plantea don Roberto, de hecho, ha sido el foco de investigación
cuando se ha tratado de estar ampliando un poco más la aplicación de la fibra, pensando precisamente en la alimentación animal, porque generalmente muchas de las materias primas para la elaboración de estos concentrados, especialmente de esta naturaleza, tipo fibra, muchas de esas materias primas a veces se tienen que importar. Y eso pues obviamente representa un arancel bastante o un costo pues bastante grande para todas estas empresas que se dedican a esto. Entonces, mediante este tratamiento que plantea don Roberto, allí se puede generar un estudio bastante interesante con ese enfoque y ese objetivo, que es lo que falta. Es lo que falta. Y esa es una cuestión de que sí, hasta el momento todos los estudios que Cenicafé ha adelantado pues han sido la base a nivel de investigación y la base tecnológica para poder llevar a cabo retroalimentaciones a muchos productores. Todavía toca explorar mucho más. Y aquí entonces es donde las universidades a través de los laboratorios, de todos estos laboratorios especializados con los que se cuenta, debemos actuar o se debe actuar precisamente para generar los elementos y las alternativas que permitan darle en primera medida un manejo mucho más integrado a todos estos subproductos, pero sobre todo extraer de ahí productos de valor. Y esa parte que menciona don Roberto, pensando en la alimentación animal, es muy acertado porque hay algunos elementos y hay algunas sinergias, ¿ok? Entre componentes dentro de los mismos subproductos que muchas veces limitan como tal una aplicación que se pueda tener posteriormente, pero falta obviamente indagar más sobre toda esa cuestión, ¿correcto? Entonces sí, don Roberto, bastante acertado el aporte allí. Bueno, les decía entonces ya para terminar esta parte que pues quería realmente mencionarla porque si bien no es un subproducto directo como tal, sí es algo que se genera durante todo este proceso de beneficio como tal. Entonces lo que les mencionaba hace un instante, todas las prácticas y todas las actividades en torno al beneficio ecológico que hasta el momento hoy se han planteado y que obviamente ya de cierta manera en muchas finca de regiones en nuestro país, esto se está aplicando de una manera ya eh, fija, precisa, integral. Esto, de cierta manera, pues ha permitido que los vertimientos y el flujo de agua que anteriormente se generaba con el método tradicional hoy se hayan minimizado, pero más aún, ¿ok? Esto ha requerido de que todas esas aguas que de cierta manera aún se generan en este proceso, se les pueda dar un manejo, obviamente como tal, pensando en que el impacto que puedan tener no sea tan significativo para el entorno en el que se encuentra nuestra unidad productiva. Entonces, a raíz de esto, también a través de los años, por ejemplo, en nuestro país se han podido establecer algunos tratamientos o algunas formas de manejar las aguas, pero digamos que hoy en día el sistema modular de tratamiento anaerobio, pues es obviamente es la principal herramienta desarrollada en Cenicafé y a través de la cual pues se ha ofrecido una alternativa para que todas aquellas plantas, centros de beneficio de café y sobre todo los que implementan esta filosofía ecológica, le den un manejo mucho más adecuado a todos esos lixiviados y a todas esas aguas pues, que obviamente todavía se pueden generar allí como producto del lavado y el clasificado como tal del café. Entonces, para ello, se tiene establecido desde hace ya unos años, pues esto fue objeto de estudio como tal. Para el caso nuestro acá, el sistema modular de tratamiento anaerobio, ¿ok? Como les digo, un prototipo que inicialmente propuso Cenicafé y que hoy en día constituye una de las primeras opciones de tratamiento de aguas residuales en el lavado del café, que obviamente va a permitir que el aporte contaminante se reduzca de una manera importante como hasta el momento pues se ha identificado como tal. Es un sistema, pues voy a adelantarme básicamente aquí para que veamos la figura, si se logra observar allí un poco. Es un sistema que puede llegar a ser simple, es básicamente o se fundamenta básicamente en unos recipientes que
son donde son recipientes a donde se va a ir depositando como tal todas las aguas que se van generando, y en cada uno de ellos, o tanques, recámaras, pues como se les suele denominar, van a actuar de cierta forma como reactores y van a ir permitiendo que todo ese material orgánico que va a ir disuelto en estas aguas se vaya disipando, se vaya solubilizando. Háganse de cuenta, yo le llamo como un proceso de solubilización que se va dando etapa a etapa, en la que se va a ir mitigando toda esa materia orgánica o esa carga orgánica que ya no es de interés, que va resultando de todo este proceso, y que anteriormente con los métodos tradicionales de antes eran cargas microbianas eran cargas orgánicas que lo que terminaban era material orgánico que lo que terminaba era tirándose a los ríos o tirándose a los alrededores como tal de los predios donde llevamos a cabo la actividad de beneficio como tal. Por aquí creo que hay una pregunta que no, perdón, pensé que sí, aquí en el chat creo que hay una pregunta. Ah, ok, perdón, no. Bueno, esto en cuanto a esta parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con relación a manejo y tratamientos. Bueno, esto es un tema que, como les digo, en los últimos años viene siendo objeto de mucha investigación, de muchos estudios. De hecho, en este tema del manejo de las aguas residuales, se han estado llevando a cabo, no lo traje aquí a colación, pero se han estado llevando estudios ya mucho más especializados de aplicación de algunas técnicas ya específicas, ósmosis inversa, cargas iónicas, bueno, entre otras, temas con presiones, y lo que se ha estado tratando de dejar a un lado es de pronto un manejo más tirando hacia elementos químicos y más bien basado un poco en elementos físicos. Es decir, operaciones en las que se emplean básicamente componentes físicos, como ese tema de las cargas iónicas, ¿okay? Que viene siendo objeto de muchos estudios puntualmente para el manejo de estas aguas residuales que se generan de estos procesos como tal. Bueno, para que entonces ya vayamos terminando, el último ítem que estructura este módulo o que se estableció pues dentro de la programación del curso es el que tiene que ver con oportunidades de mercado. Aquí pues obviamente hay mucho tema para discutir, puntos críticos. La idea como tal es obviamente desde la óptica en la que yo estoy acá, sin ser paisajista y sin ser idealista en estas cosas, es de que las cosas se pueden, y ahí don Hernán pues obviamente me apoya en esa cuestión, y es que con todo esto que acabo de describirle, miren que hay muchas opciones en las que uno le puede dar valor, primero dar un manejo adecuado a todos estos subproductos, y al darle ese manejo incorporarle un valor agregado que nos permita de ahí poder obtener algunos productos de interés para posicionarlo y con ellos satisfacer necesidades puntuales de los mercados actuales. Entonces, basados en ese contexto que les acabé de citar, las oportunidades de mercado para estos subproductos actualmente a nivel del mundo, miren que ya las tenemos nosotros aquí a nivel nacional, con los productos que acabé de mostrar en las diapositivas anteriores, y que obviamente ya era de conocimiento cuando don Hernán nos hizo su exposición en las primeras sesiones. Hoy en día, pues las oportunidades, valorando toda esa cantidad de componentes bioactivos que el pescado tiene, perdón, no sé por qué pensé pescado, que el café tiene, lo conducen, ¿ok? O lo están destinando básicamente a un mercado saludable, porque la mayoría de todos estos componentes que hay, y como lo vimos en un principio cuando estudiamos todo ese tema de las caracterizaciones de estos subproductos, ¿ok? Lo que nos ha mostrado es que definitivamente hay que darle un aprovechamiento a todos esos componentes y presentarlos, llevarlos hacia un mercado con un empaque,
con un envase, con una leyenda, ¿ok? Con una imagen, para que como tal ellos puedan de cierta manera venderse. Entonces, miren cómo productos té de cáscara por Supercafé, una empresa española que lo comercializa con el claim de superalimentos. Esta otra empresa comercializa un té de cáscara bajo la connotación de extracto de superfruta. ¿Ok? Y esta otra empresa comercializa estas bebidas energizantes, ¿ok? A base de té de cáscara eh, en un mercado pues donde ya ha encontrado un nicho puntual de consumidores para ello. El tema de los extractos de fibra dietaria. Hay empresas, aquí les cito estas dos empresas que a nivel mundial ya producen extractos de fibra dietaria pensando en el consumo en la alimentación animal, ¿ok? Perdón, en la alimentación humana, buscando con ello todos los beneficios que como tal estos componentes tienen para con nuestro organismo, específicamente a nivel del sistema digestivo. Otro énfasis o otra línea a través de la cual todos estos subproductos se han estado lanzando y que efectivamente a partir de ella han generado oportunidades como tal para ello, es todo el tema de los beneficios saludables, principalmente para el control de enfermedades relacionadas con el cerebro, porque muchos de los componentes activos que estos subproductos del café tienen, se asocian o tienen una relación directa o, en otras palabras, desempeñan o tienen un efecto muy importante porque eso ya se ha establecido a nivel del sistema cerebral. Entonces, empresas como Neurofactor han lanzado unos productos específicos a base de pulpa de café, ¿ok? Bajo la connotación de natural, ¿ok? Atendiendo o buscando atender precisamente patologías o enfermedades relacionadas eh, con la degeneración neurológica. ¿Ok? Obviamente, para poder llevar a cabo todo este tipo, para poner un producto de esto bajo esa óptica, estos han tenido que hacerse unos estudios, pues obviamente de manera previa y concluyente, sobre todo, para poderle dar a ese producto que se obtiene del subproducto del café, la connotación y el valor que realmente como tal él puede tener. Y lo que les mencionaba hace un instante con relación a la miel, ¿okay? El, que en algunos países lo comercializan como concentrado de antioxidante, es decir, resaltando en ella todas esas bondades por todos esos componentes activos que la miel como tal tiene, porque además de los azúcares alto en glucosa, fructosa, tiene unos componentes activos con propiedades antioxidantes, que es lo que en otros mercados resaltan de ella, buscando generar oportunidades como tal en un nicho específico. Pero todo ello enmarcado dentro de todas esas tendencias saludables que hoy en día constituyen una de las, digamos que de los primeros temas sobre los cuales muchas industrias en el mundo están desarrollando y lanzando productos. Bueno, no sé si alguien quiera de pronto aportar algo o quiera exponer su punto de vista con relación a todo este tema de las oportunidades. Entonces, que basándonos en lo que hasta el momento hemos expuesto, puede considerar, se podría pensar o se podría hacer para darle un aprovechamiento mejor a todo lo que generamos aquí en nuestro país con relación a estos subproductos. No sé si alguien quiera de pronto aportarme ahí algo. Hola, hola, ¿estamos conectados? ¿Sí? ¿Me escuchan? Estamos conectados, pero ¿Qué estamos? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, doña Gloria. Digamos, para pequeño, pues si usted conoce
para cultivos pequeños como, pues como el que yo les conté que tengo, estamos hablando de 8.000 árboles. Sí. ¿Conoce experiencias pues que se hayan puesto a trabajar este tipo de subproductos o definitivamente pues por la escala no aplicaría? Mm, En la escala, así como lo menciona usted, que usted tiene, eh, yo creo que los elementos para propiciar una oportunidad, yo creo que pueden ser en estos momentos mucho más medibles. ¿Ok? Y digamos que de más fácil consecución, porque está en estos momentos en una etapa en la que se pueden comenzar a identificar con lo que tiene opciones y alternativas. Sí, va a haber una demanda posteriormente. Eso haciendo un análisis económico, un análisis técnico y de mercado, eso le va a arrojar posteriormente cuando usted vaya a lanzar un producto determinado. Pero en el nivel o en la escala, así como lo menciona usted que está, téngalo por seguro que se puede emprender. Miren que el chico que les mencioné del caso ahora del estudiante del SENA cuando arrancó, pues obviamente eh, arrancó con una cantidad de producto o de subproducto de la cascarilla determinado. Y eso de cierta manera le fue sumando, le fue sumando. Un caso puntual ahora mismo le puedo citar ese, le puedo citar ese. De hecho, por lo que la otra vez alcancé a leer sobre el caso de emprendimiento de Sanán, eh, ellos pues en sus inicios me imagino que también arrancaron con una escala o dentro de un espectro relativamente reducido y en la medida en que se arriesgaron y comenzaron a explorar, llegaron a un punto a hoy en el que son financiados o reciben recursos de convocatoria de emprendimiento para poder sus productos darle el impulso de una manera mucho más significativa. No sé de pronto, doña Gloria, si compenso lo de doy respuesta a su pregunta, pero es más bien darles impulso a que genere inquietudes con relación a esto, porque al final y al cabo, y eso lo mencionábamos en las primeras sesiones, si queremos posesionar o queremos obtener un valor agregado como se lo merece este sector, tenemos que hacer un manejo integrado de todo. Sí, vamos a obtener nuestro café de primera mano, nuestro café especializado de primera mano, pero podemos dar un valor agregado, o podemos tener un valor mucho mayor con todo el aprovechamiento que podamos hacer de esto. Entonces yo creo que en estos momentos, en la escala en la que usted se encuentra, está en una etapa yo lo llamo así, de, de premonitoreo en el que con lo que tiene se puede ir atendiendo una instancia específica, un mercado específico. Y es precisamente la escala que le podría a usted permitir hacer caracterizaciones de manera mucho más flexible por lo que maneja. Entonces, allí hay un punto que se podría aterrizar, se podría analizar, se podría de cierta manera organizar, pensando pues obviamente en una idea que le permita darle un valor mucho más agregado a todos estos árboles que como tal usted dice tiene. Muchas gracias, profe. ¿Sí? De hecho, este espacio hay que aprovecharlo, pues este espacio del curso, a todos aquellos que les inquieta conocer, que quieren indagar más sobre esto, porque sí, hay un conocimiento básico que ya muchos de ustedes tienen, basado en toda la experiencia que muchos han logrado adquirir en estos momentos, en sus años, en todo este tema del café, pero la invitación es a que se explore mucho más buscando apropiarse de todas esas tecnologías y todas esas herramientas que a hoy lo que han hecho es reducir las brechas a lo que de pronto antes estaba o se veía lejano. Entonces, por ejemplo, una tarea
o un escenario a través del cual esto se puede hacer es precisamente a través de lo que el curso está ofreciendo, que los que quieran hacer análisis de pronto de sus cafés o quieran de pronto indagar sobre algo mucho más puntual, aprovechar este escenario y tener un acercamiento inicial de lo que podría ser y de todo lo que, y de todo lo que como tal contiene o está involucrado en todos estos subproductos. Ok, bueno, ¿alguna otra inquietud? Algo que querramos compartir, pues para que vayamos entonces cerrando nuestra sesión de hoy? Recuerden entonces que esta entonces es la última sesión, digamos que de clase sincrónica magistral, por llamarlo así. El próximo jueves entonces yo me conectaría nuevamente a partir de las 6 para que entonces ya todas aquellas dudas, inquietudes con relación a la actividad de entrega que se ha planteado, lo miremos y la organicemos. Recuerden que la idea pues es básicamente que ustedes tomen un subproducto, de este subproducto puedan de cierta manera seleccionar un producto que se pueda obtener de aquí y ya hacer el ejercicio básicamente de eso, cómo se podría constituir eso. Obviamente esto es una actividad muy teórica en la que simplemente ustedes pueden plantearla a través de una diapositiva, un diagrama de flujo, mapa conceptual, en fin, eso es precisamente en lo que yo los guiaría para que quede el precedente, ¿ok? Y una retroalimentación posterior entre todos de todos los elementos conceptuales que a partir del curso se han ido generando o ustedes adquirieron como tal. No sé si entonces alguien tenga una pregunta o algo por el estilo al respecto. Yo pienso, profe, que es cuestión como de evaluar muy bien, porque es que la verdad es que hay una cantidad de opciones para Sí, aprovechamiento de estos productos. Entonces, en el sí, eso caso, es cierto. por ejemplo, pues yo creo que muy complejo pensar en hacer extracción de pectina, porque sí necesitaría unos volúmenes muy grandes pues, de pulpa, por ejemplo, o producción de miel, porque realmente necesitaría desmucilaginadores para separar el mucílago de la cáscara y de la semilla, y fuera de eso unos reactores para poder hacer que la inversión es alta realmente, ¿no? Sí, Para sí, producir señor, miel, sí. la inversión es muy alta, y esta gente de Sanam montó su proyecto sin tener fincas cafeteras y solamente pues buscaron la oportunidad inicialmente donde Ernesto Garcés, luego donde Rigoberto Franco y finalmente donde el señor que están ahora, el señor, se me olvida el nombre de él en este momento. Entonces, sí, ellos fueron escalando, ellos fueron, pero recibieron inicialmente, presentaron un proyecto, inclusive se ganaron un Un dinero, capital, ¿cierto? Sí, capital por Bavaria, Destapa Futuro se llama eso. sí. También se Ujú. ganaron un premio, un segundo puesto en la India, de un concurso en la India. Sí, ese sí tuve la oportunidad de leerlo también, sí. Consiguieron recursos para poder pues, desarrollar este proyecto como tal. Pero los volúmenes que necesitaban eh, para poderlo llevar a cabo, pues es que parte de una cosa, el señor Rigoberto Franco tiene como 4 millones de árboles de café en Andes. Sí, Entonces, realmente la producción lo que se genera de cáscara y de mucílago es impresionante. Llegan volquetadas, pues realmente. sí, Pero para proyectos pequeños, sí está la producción de humus, de lombriz californiana, está de pronto a través de la pulpa sacar esas aromáticas que también tengo conocimiento de una gente en Jericó que no son muy grandes y les está yendo muy bien con esas aromáticas con las aromáticas. a partir de la cáscara. Sé, pues, por otro lado, que en el exterior, una empresa como Kona Coffee de Hawái está produciendo Sí, sí, estas aromáticas para vender en Europa, entonces tienen mercado, realmente tienen mercado. Y lo que conlleva todo eso no es solamente el desarrollo como tal, sino que ya
hay que sacar empaques, hay que sacar de pronto registro INVIMA, o sea, todo es un proceso. Pero uno no se puede desanimar porque todo es factible de llevar a cabo y de sacar adelante. Sí, no, y es algo, don Hernán, que yo tenía un profesor de mercadeo que nos decía que el que no cambia, el mismo mercado lo va cambiando. Y en qué sentido lo digo, porque cada vez van a ser mucho más, pues no debiera ser así. Cada vez van a ser mucho más, por ejemplo, las disposiciones que a nivel, por ejemplo, de política ambientales se van ahí estableciendo. Miren que la brecha en eso cada vez se va a ir cerrando más y en ese mismo orden de idea, eso va a ir obligando a que todo este tipo de elementos, pues en este caso subproductos, si no se les da un manejo como tal, eh, se va a entrar a incurrir en de pronto sanciones, cierres, bueno, en fin, toda esta cantidad de disposiciones. Entonces, ¿a qué voy con lo que menciono? De que eso, de cierta manera, tiene que ir incentivando a que se vaya pensando de una forma ya mucho más amplia. Sí, vamos a obtener, tenemos de nuestro sistema productivo, tenemos un componente y un producto principal. Sí, eso obviamente no se va a negar, ni se va obviamente a delimitar, pero en este tipo de cuestiones ir buscando alternativas de un valor agregado mucho más que permita al agronegocio eh, solidificarlo para que se puedan a partir de allí abrir otras posibilidades. Entonces, en ese sentido, sí me extiendo a lo que menciona don Hernán. Inicialmente pensar en de pronto un manejo algo práctico que permite obtener obviamente un producto con un valor. Todo este tema de los abonos orgánicos se puede ver simple, pero no lo es. Uno puede incluso especializar los abonos. Miren con todas estas técnicas que hay para tener un control mucho más específico mediante el uso de todos estos componentes enzimáticos. Miren que podemos llegar a la obtención de productos a un simple abono orgánico con unas especificaciones determinadas. Y son ya estructuras e infraestructuras que para poderlas montar, de pronto no van a requerir de muchas inversiones. Entonces es por ahí la idea, no desanimarse y seguir profundizando mucho más en esto. Seguir profundizando mucho más en esto con todo este tema pues, toda la situación del COVID, pues obviamente generó una situación que ha limitado muchas cosas, ¿ok? Pero igual con ello se tienen que reactivar políticas y planes para que no puede morir la empresa, no puede morir la pequeña empresa, ¿ok? No puede, las MIPIMES tienen que sostenerse y aquí es donde entonces hay que aprovechar todo eso que el gobierno va a comenzar a establecer, perdón, a ofrecer beneficios tributarios, créditos fiscales, bueno, en fin, y buscar alternativas por ese lado. Entonces, es la invitación como tal, que además de todo este componente técnico, se debe integrar a todo esto para que estos proyectos puedan salir a flote, porque si no, realmente se van a quedar simplemente ahí y no podemos seguir generando, perdón, subproductos. Bueno, alguien más de pronto que quiera compartirnos algo para que vayamos entonces terminando. Bueno, a don Roberto le debo el dato del tipo de insecto que produce la larva que se utiliza en el tratamiento con la avicultura. Envíeme un correíto, por favor. Don Roberto, yo creo que ya debió anotar mi email. De todas maneras, déjenme y yo aquí se lo recuerdo para que ya cualquier inquietud como tal la podamos socializar desde allí, por lo menos lo que todavía queda del curso como tal,
o ya cualquier otra cuestión en particular que consulte y en lo que les pueda aportar o guiar hacia dónde está la información, pues obviamente lo haré con el mayor de los gustos. Entonces, don Roberto, me puede escribir aquí y yo le contesto, pues le doy la información o le puedo compartir el material donde puede profundizar mucho más al respecto sobre eso. Listo, ingeniero, entonces le agradezco. ¿Aló? ¿Sí me está escuchando? ¿Aló? Sí, ahí lo escucho por allá lejos, pero lo escucho. Bueno, muchas gracias, es que está un poquito mal. Muy amable. Ok, bueno, entonces yo creo que quedamos entonces así. Yo